Bueno, pues hola Carmen, muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, que además estás en la otra punta del mundo, que estás en Bali, así que mil gracias por estar aquí. Siempre os pido que os presentéis primero, porque creo que lo hacéis vosotros mejor que nadie, así que cuéntale a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no te conocen, pues quién es Carmen Moreno y cómo nace tu proyecto Parto Positivo, que lleva tantos años ya, pues acompañando y ayudando a mujeres a tener una experiencia pues de parto mucho más positiva. Hola Sara, muchísimas gracias por invitarme, por el espacio. También bienvenidas a todas las que estéis al otro lado escuchando. Es un absoluto placer estar aquí. Y bueno, pues ¿quién es Carmen Moreno? Es muchas cosas, muchas facetas. Y bueno, pues más en lo profesional, realmente, bueno, pues yo llegué a este mundo de la maternidad a raíz de mi propia experiencia de nacimiento, que dejó pues una gran herida tanto en mí como en mi entorno, en mi familia, pero no fui consciente de ello hasta mi primer embarazo. Entonces, bueno, pues ese primer embarazo es como el catalizador de, ostras, es que cómo nacemos importa, la experiencia de dar a luz importa, deja una huella imborrable, irreversible en madre, bebé, en la familia en general, pero claro, esto no nos lo cuentan y está muy invisibilizado. Entonces, bueno, pues en ese primer embarazo, que fue un absoluto terremoto que lo removió todo, me llevó a realmente conectar con esta verdad de que cómo nacemos importa y cómo damos a luz importa, más allá de esto que nos venden, ¿no? De que es simplemente un mero trámite. Y esto me llevó a realmente desear querer darle el mejor nacimiento a mi hija, pero también quererme dar ese mejor comienzo a la maternidad. Y a partir de ahí, pues mi primera reacción fue informarme muchísimo, información, información, información. Y bueno, pues sí, la información despierta la conciencia, la información es poder, pero hay una parte, la parte del sentir, que realmente la información no llega ahí. Y damos a luz desde el sentir, no desde el pensar. Sí que tenemos que pensar y razonar para tomar muchas decisiones, pero al final necesitamos trabajar a un nivel más profundo, ¿no? También ese sentir, eso que sentimos en el cuerpo. Y ahí fue cuando llegó a mi vida el hipnoparto. Yo vivía en Londres, donde es una preparación pues muy, muy habitual, que está muy extendida, y esta palabra iba llegando a mí una y otra vez, y yo creo que la vida te va poniendo, ¿no? Delante. Señales a veces, cuando algo se repite mucho. Y bueno, yo en ese momento hubiese hecho el pino puente o lo que me hubiesen dicho porque estaba ya desesperada, tenía, bueno, terrores nocturnos, bueno, la verdad que fue, bueno, pues un aflorar de todo aquello que había estado siempre en mí, más todo el condicionamiento social que refuerza nuestra idea de en parte igual a mucho riesgo, a un evento al que temer, ¿no? A no estar preparada, a sentirte, no sentirte capaz realmente. Y para mí la preparación con hipnoparto fue muy transformadora, fue una parte que te da esta información, nuestra parte informativa para tomar decisiones, pero también para reconectar con el proceso desde otro lugar. Una parte de recursos prácticos para hacer tu experiencia la mejor experiencia posible y otra parte de trabajar a un nivel más profundo, a nivel más emocional. Y bueno, pues para mí fue tan transformador que una vez, bueno, pues llegó el parto de mi primera hija, nació en casa en un parto maravilloso, con mi madre también presente, fue increíble realmente. Y me hizo sentir pues como, ostras, si soy capaz de esto, soy capaz de todo. Salí de ahí poderosa, sabiéndome, pues no sé, como que la maternidad podía traer retos, pero que si había hecho eso, podía hacerlo todo, ¿no? Y, y en el posparto, que además también tuve un año de baja de maternidad en mi trabajo anterior, que estaba en el mundo corporativo, y, y bueno, pues tuve tiempo como de pensar, ¿no? Y me quedó un poco este deseo de que esto llegase a más mujeres, porque esta preparación que es tan sencilla, que son cosas lógicas, que son cosas que no es nada, aunque el nombre es extraño, ¿no? Es lo único que tiene Sí. extraño el nombre. Y yo pensaba, ¿por qué esto no está más accesible? ¿Por qué no hay nada en español? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado hacerlo en mi lengua materna, pero en su día lo hice en inglés. Y realmente, pues esto me llevó a empezar bueno, a formarme primero en hipnoparto en Londres, en el posparto, empezar a dar cursos a modo hobby en inglés allí al inicio. Y bueno, pues casualidades de la vida y no, una chica que trabajaba conmigo hacía años y años me dijo, ostras, con el miedo que tenía Carmen al parto, ¿cómo ha podido parir en casa? Y bueno, empecé a escribir un poco mi experiencia para contársela a ella y aquello fluyó, fluyó y escribí el libro de posparto en un mes en las noches. Eran las 3 de la mañana y me despertaba y escribía con la niña en el portabebés, al pecho, todo. Y bueno, pues era algo que realmente no me quitaba energía, era como que necesitaba hacerlo, poner palabras, expresar todo eso que acababa de vivir, darle un espacio,
pero sobre todo también que llegase a más familias. Y bueno, autopubliqué el libro y ese fue como el inicio de todo, porque ahí yo estaba dando cursos en inglés en Londres y ocasionalmente en español en Skype, pero entonces, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Y 6 años hace. Y bueno, pues esto me llevó realmente a conectar con mi propósito de vida, que es realmente trabajar por las mejoras del nacimiento, devolverle al nacimiento su lugar y hacerlo desde la educación, porque al final la educación es lo que te hace cuestionarte y lo que hace que se dé ese cambio, ya no solo a la mujer, que es por supuesto mi centro y en lo que me enfoco, pero como sociedad también me siento muy conectada a la importancia de la divulgación, porque realmente es muy obvio, pero todos hemos nacido, es un Claro. evento que es universal y que cómo es posible que estemos tan distanciados de él como sociedad en general. Creo que si se comprendiese y se le diese ese lugar, también se cuidaría más a las madres, se cuidaría más todo lo que tiene que ver bueno, pues con el nacimiento, con la mujer, ¿no? Todo, devolverle ese lugar. Entonces, bueno, pues me he enrollado un poco para contarte mis inicios, pero Nada, lo has contado así fue el perfecto. inicio. Yo creo que lo has Así, explicado perfecto y me ha gustado mucho eso que has comentado de que al final no es un mero trámite, que muchas veces vemos el parto, yo siempre le digo a las mamás embarazadas, el parto no es el final, es el comienzo primero de una nueva etapa. Entonces no verlo como el final de algo, porque te mereces disfrutar del embarazo, tener una experiencia positiva en el parto, pero hay más allá, ¿no? Del momento del parto. Y luego algo que has dicho es que, claro, todos nacemos y hay veces como que lo vemos como un proceso más y ya está. Lo que pasa, pues pasa y ahí se queda, ¿no? A mí me pasa un poco algo parecido a lo que comentabas tú, que nos pasa a todos en mayor o menor medida, que es como venimos al mundo, deja una huella en nosotros. Yo, por ejemplo, yo me formé en Inglaterra como matrona, entonces para mí, yo nunca había escuchado hablar, por ejemplo, de la maniobra de Christeller, jamás había escuchado, porque allí es algo que no se hace. Y empecé claro. a escucharlo cuando vine a España. Y decía, jolín, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y para mí era como me parecía una locura, me parecía una barbaridad, ¿no? Y curiosamente, cada vez que hacía las clases de preparación al parto, yo cuando hablaba de esta maniobra era como que sentía un fuego, un cabreo, me encendía por dentro. Y mira que normalmente pues soy como, bueno, como muy calmadita en el sentido de que yo doy la Sí, información, tú tomas la decisión, pero cuando hablaba de esta maniobra era como que algo se me revolvía por dentro. Y, ¿no? Y hablando con mi madre de, oye, ¿cómo? Más allá de cómo fue tu parto, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo que sentiste? Pues salió el tema de la maniobra de Christeller, que mira, casualmente yo nací con una maniobra de Christeller, ah, él lo vivió con una experiencia súper traumática y yo claro. entendí, o sea, claro, para mí, yo le tengo tanto odio a esta maniobra porque para mí fue la forma en la que yo vine al mundo, muy traumática para mí, muy traumática para mi madre. Yo, un ejercicio que les hago siempre a las parejas, a ellos y a ellas también, es preguntarles cómo has nacido, o sea, cómo ha sido tu nacimiento. Porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos ahí miedos y cosas que se han quedado guardadas Sí, tienen que ver con esa primera experiencia, incluso también la pareja, porque si te va a acompañar tu pareja y ha tenido una experiencia de nacimiento muy traumática, pues quizá tenga miedos que tenga que trabajar. Y imagino que, pues, si tú tuviste, ¿no? Relatas, pues, que tu nacimiento fue, pues, que no fue esa experiencia positiva que tanto intentamos promover, el hecho, sí. imagino, que de tener a tu primera niña en casa con tu madre fue sanador para ti, pero imagino que también para tu madre. Sí, yo creo que cuando nos sanamos nosotras, al final rompemos, ¿no? Con ese patrón y es sanador pues para todas las mujeres de tu entorno incluso. Y qué fuerte, ¿no? Lo que relatas, ¿no? De que tú ya tenías esa memoria corporal, porque muchas veces, bueno, no tenemos ese lenguaje asociado a lo que vivimos en el nacimiento, porque no teníamos conocimiento del lenguaje, pero eso no significa que la huella no esté ahí. De hecho, por epigenética es uno de los momentos más que dejan mayor huella, ¿no? Y, y sabemos que deja esa huella, incluso en el embarazo ya hay una huella en la psique del bebé o la bebé, ¿no? Entonces, creo que para mí también fue similar, ¿no? La experiencia, como que eso estaba en mi cuerpo, pero tuvo que llegar mi embarazo y aflorar como todo de una manera como además muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para poder darle ese espacio, para poder empezar a atar cabos, que me llevó mucho tiempo, me llevó pues estudiar psicología perinatal, mil formaciones, hasta decir, ostras, que esto que me pasaba no recuerdo además porque yo perdí a mi hermana gemela en el parto y,
Y bueno, yo siempre he sentido ese anhelo y cuando descubrí que en Londres hay una quedada de el síndrome del gemelo solitario, cada 3 meses y digo, ostras, esto es algo, o sea, es que es verdad que hay más gente que ha perdido un gemelo, que ha perdido un mellizo y que también tiene este impacto en su vida, ¿no? Le ha aflorado de alguna manera. Y bueno, pues al final creo que también es importante relatar todo esto para que pues quizás empecemos a normalizar también el poder expresarlo, ¿no? Porque para mí una de las cosas que fue más sanador y más transformador fue darme el espacio de poder pasar el duelo de mi nacimiento y de la muerte de mi hermana. Porque yo pensaba, o lo que anteriormente, obviamente, bueno, es que claro, si yo era un bebé y nací, no la conocí, ¿no? Fíjate, en mi infancia como yo lo sentía. Yo sentía que no la conocí, que yo no podía estar triste porque hubiese muerto, porque yo no la conocí. Cuando la primera relación de apego de un bebé gemelo o mellizo es con su gemelo o mellizo, no es con la madre. Entonces, al final hay una huella ahí de, pues, de abandono, no muchas cosas que quedan ahí y que se desconoce generalmente en la sociedad. Mira, te entiendo perfectamente porque mi segundo embarazo, yo tuve gemelos y Mm. perdí a uno de ellos en la semana 14. Y es algo que siempre he intentado trabajar de darle, porque al final yo soy consciente de que mi hijo ha nacido y otro, pues no ha podido nacer. Ni siquiera lo pude conocer porque ni siquiera no era muy pequeñito. Y siempre intento darle ese espacio, ese reconocimiento. Primero porque me ayuda, porque forma parte de nuestra familia y va a formar parte de la familia siempre, pero también porque yo soy consciente de que es la mitad de mi hijo, o sea, un gemelo genéticamente es idéntico a su hermano, ¿no? Entonces, es reconocer, bueno, pues que ahí hay algo que darle ese reconocimiento para que él también crezca sabiendo que tenía un hermano que era su gemelo. O sea, y me parece súper importante reconocer estas cosas por lo que tú dices, por lo que tú sientes, porque tú eres el vivo ejemplo de que sientes ese vacío, pero también por la madre, por la familia en general. Muchas veces es como, bueno, pues ya está, no lo has visto, no lo conoces, no existe. No, claro que existe, porque tu cuerpo Claro. cambia en el momento que tú estás gestando una vida, la conozcas o no la conozcas. Y todas las vidas dejan esa huella, ¿no? Al final es eso, es darles ese espacio. Me parece muy bello que lo tengas tan presente. Siento que tuvieses que Sí, pasar por eso. al Mm. final es algo que nos toca pasar, ojalá no hubiese pasado, pero ¿qué Sí. podemos hacer con ello? Bueno, pues reconocer que ha formado parte de mi vida y también de la de mi bebé, o sea que totalmente. Bueno, pues has comentado que el hipnoparto, ¿no? Hablamos de hipnoparto, que el nombre la verdad es que se las trae. Yo sí que es verdad que es algo que poquito a poco se va instaurando en España, ¿no? Y que parece que bueno, que ya la gente incluso empieza a preguntar, oye, ¿ofreces formaciones de hipnoparto? Quiero formarme en hipnoparto. Yo antes, hace Mm. pues 3 o 4 años, hablaba de hipnoparto y la gente me miraba con una cara que era como, madre mía, ¿qué va a hacer esta mujer con mi mente, ¿no? Y es algo que está súper instaurado, como tú decías, en otros países como Inglaterra, como Estados Unidos, que llevan muchísimos años, ¿no? Y que de hecho tienen muchísima evidencia sobre este tipo de Mm. modelos de preparación al parto. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste, ¿no? Para aquellas personas que escuchen el nombre, que tengan miedo, ¿en qué consiste un poquito el hipnoparto? Antes de contártelo, te digo que yo he visto una evolución brutal y que tenemos más de 6.000 familias haciendo el curso dentro de la plataforma de parto positivo. O sea, es, bueno, algo que hace unos años, ya te digo, lo que tú comentas, era que nadie lo conocía y llevamos más de 1.000 profesionales formadas también. O sea, que creo que está como en el boom y está además en el pico de popularidad. Recuerdo cuando empecé, que no había nada en español, que pensaba, le llamo hypnobirthing o le llamo otra cosa en español. Y entonces empecé a pensar, bueno, es que hypnobirthing no van a saber cómo, no sé escribirlo, o va a ser más difícil. Fue como hipnoparto. Entonces había cero búsquedas. Cuando mirabas el volumen de búsqueda, por ejemplo, en Google, que es una buena manera de ver si algo es popular o no, era cero. Es que era cero. Y ahora está como, bueno, ahora hace tiempo que no lo miro, pero como a 4.000 búsquedas al mes, como que está subiendo un montón. O sea que estamos como en el pico de Mm. popularidad. Yo Y creo que nos ha ayudado mucho Cristina Pedroche. He de decir que sí, lo ha puesto sí, súper, súper, digo yo, me alegro porque al final es algo que ayuda muchísimo a las mujeres y que ahora la gente lo está escuchando gracias a, pues a famosas que dicen, oye, me he formado con esto y me ha ayudado. Y dices, bueno, pues sí. poquito a poco vamos abriendo camino.
Sí, Chris es un amor y la verdad que ha sido increíble poder acompañarla, ver su evolución y bueno, ahora lo digo porque lo ha dicho ella también, se está formando también con la formación profesional, no tanto como no para impartir, pero para conocerlo en más profundidad y es cierto que la labor que ha hecho de divulgación totalmente desinteresadamente, sino porque es algo que a ella realmente ha sido súper transformador, pues es, vamos, es increíble porque ha llegado a muchísimas mujeres. Y bueno, volviendo a qué es, ¿Qué es? pues para mí es una transformación realmente. Sí, es una preparación de carácter no sanitario complementario, pero que realmente es una transformación que es distinta para cada mujer, porque ahí cada mujer va a trabajar en lo que sienta que quiere trabajar, ¿no? Está enfocado para madre y acompañante. Y tiene, yo siempre digo que tiene como tres pilares. El primero es la información, porque la información es poder, información sobre tus derechos para que puedas ejercerlos, información sobre la psicología y fisiología del parto, también para reconectar con ese proceso y cambiar la mirada no sé, que hay muchas mujeres que llegan al embarazo o al parto y no saben cómo es su útero, qué es, que no es un poco reconectar con también nuestra vida sexual y reproductiva y entenderla desde otro lugar, que también hace que cambiemos la mirada de sentirnos bombas de relojería, ¿no? Desde el de momento todo bien, ¿no? El alto riesgo, bajo Alto riesgo, siempre la riesgo. parte del riesgo, a poder mirarnos como, wow, qué diseño, ¿no? Y que mirarlo desde otro lugar. Y bueno, pues tenemos toda esa parte más informativa dentro de Hipnoparto que tiene esa función de primero despertar esa conciencia, cuestionar, buscar esa actitud más asertiva y más de poner realmente el poder en la mujer, que la mujer sea dueña de sus decisiones y de su proceso. Y para ello es necesario tener esa información. Pero al final no parimos desde el pensar, sino desde el sentir y desde el Sí. cuerpo, por lo que la información es maravillosa, pero no es suficiente. Y ahí trabajamos más a nivel emocional pues, con hipnosis cognitiva conductual, que tiene que ver, pues, por una parte, en las creencias que tenemos, los pensamientos y cómo eso afecta al comportamiento, a cómo te sientes, para poder escuchar esos miedos, esos pensamientos limitantes, todo eso que aflora, poder darle un espacio y si la mujer lo desea, transformarlo en algo que la ayude más o que la alinee con sus valores. Hablamos siempre pues de transformar miedos de carácter paralizador, de carácter no adaptativo. El miedo tiene esa función maravillosa de protegernos y hay que abrazarlo, ¿no? Y darle siempre un espacio, pero es trabajar y transformar esos miedos que son rumiativos que no nos llevan a nada positivo, ¿no? Y luego también se trata de también construir, el tercer pilar sería una caja de herramientas o de recursos imaginaria, ¿no? Que para madre y acompañante, para poder hacer de su experiencia la mejor experiencia posible. Y ahí tendríamos pues el trabajo con la respiración, que al final partimos de la base de que ya sabes respirar, ya eres perfecta, no necesitas aprender ninguna respiración, no necesitas aprender nada, ¿no? Pero bueno, pues respiraciones que al final te conectan con la calma y que si en algún momento dado la mujer lo necesita puede acudir a ello. O visualizaciones que al final ponen la mente pues, apoyando al cuerpo, ¿no? Lo que está sucediendo en ese proceso y la alejan un poco del me muero, no puedo, no da igual estos otros mensajes que no nos llevan a entregarnos a ese proceso. Y bueno, pues eso sería un poquito, hay muchas herramientas ahí, ya conoces tú también, pero sería pues eso, contar con recursos, información y con ese trabajo más profundo de creencias, que sobre todo lo hacemos con audios de hipnoparto y que al final estos audios pues son muy relajantes, al final es súper placentero porque además de lo que estamos haciendo, ¿no? De transformar esas creencias limitantes, también estamos cultivando la calma y la relajación a diario, por lo que esto ya va a tener beneficios de por sí, además de todo lo que estamos haciendo a nivel de creencias, de poner el foco en sentirte como tú quieres sentirte, en ser dueña de tu proceso, en tomar tus decisiones, en entregarte a la experiencia, en acompañar a tu bebé como lo necesita. Y bueno, lejos de lo que a veces puede, ¿no? Parecer como que se idealiza, que no, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque al final el trabajar en los miedos y las creencias limitantes, por un lado, va a apoyar la fisiología, va a apoyar que el parto fluya como la naturaleza ha previsto, pero si se da alguna circunstancia por la que la mujer tenga que tomar alguna decisión, lo que trabajamos también es que no haya un pensamiento blanco-negro, ¿no? O esto, o ya está, ya la hemos liado, ya todo mal, ¿no? Sino que la mujer pueda volver a su centro, volver a su calma, tomar decisiones desde ahí
Es decir, ponemos el foco en lo que la mujer quiere, Mm. pero sin aferrarse, pudiendo tener esa flexibilidad también y esas herramientas para poder gestionar su experiencia. Yo creo que eso es súper importante porque una de las cosas que más me suelen preguntar es si sirve para todo tipo de partos, ¿no? Mm, Porque hay veces que dicen, ya, pero es que mi parto va a ser una cesárea, ya, pero es que mi parto yo ya sé que va a ser una inducción. Entonces ya es como, bueno, pues todo este trabajo que hemos hecho ya no me sirve. Y todo lo contrario, ¿no? Yo creo que una de las mejores cosas que tiene el himnoparto es que realmente sirve para cualquier mujer, para cualquier tipo de mm. parto. Al final es lo que decías tú, ¿no? Es reconectar contigo misma, conocer tu cuerpo, el entender que cuando tú estás calmada, estás tranquila, no solamente tiene beneficios para ti, sino que también le estás transmitiendo estas emociones y esas sensaciones al bebé. Cuando somos conscientes de que todo, absolutamente todo lo que tú vives durante el embarazo deja una huella también en tu bebé, jolín, qué importante es permitirte en la medida de lo posible, porque es verdad que el miedo es una emoción que reina en el embarazo cada vez más, el estar, ser capaz de gestionar todo eso, ¿no? Y que independientemente de lo que suceda, yo siempre digo, independientemente del desenlace de la historia, tú te mereces tener una experiencia de parto positiva. Yo he acompañado cesáreas preciosas, Mm. maravillosas, súper respetadas, súper íntimas, en las que prácticamente acabamos todos llorando. Yo soy muy llorona, en los partos siempre me emociono, pero que no es que sí, el objetivo pues puede ser un parto, una experiencia de parto positiva, no un parto vaginal, no epidural, no, o sea, abrir la mente, tenemos muchas opciones, muchísimas herramientas y navegar pues de la mejor forma posible, según tus preferencias, lo que tú vayas necesitando. Pero creo que es algo súper importante eso que estás diciendo, porque mucha gente piensa, ay, no parto, esto Mm. es muy hippie, o es parto vaginal y ya está, y va mucho más allá de eso, es que es mucho más profundo, por eso no es un tipo de preparación al parto y ya está, o sea, es que va mucho más allá, es una forma de reconectar contigo. Claro, es que al final, de hecho, cuando todo fluye, pues es simplemente, ¿no? Dejarte llevar y ya está. Pero es cuando surgen circunstancias en las que hay que tomar decisiones, hay que volver a tu centro, cuando es aún más útil. Y hablabas de las cesáreas, por ejemplo, y nosotras tenemos, que las suele hacer mi compañera Carlota, muchísimas sesiones individuales de cesárea programada, por ejemplo. Y es que al final, si has hecho el curso, el conocer la fisiología te va a ayudar también aunque tengas una cesárea programada, porque puedes, sabiendo que la cesárea no es nada fisiológico, ¿no? Pero puedes aproximarte en la medida de lo posible, mirar cómo es el protocolo, puede haber, pues no sé, el piel con piel inmediato, no todo, y también comprenderte, ¿no? Que igual vas a necesitar como un tiempo de Mm. adaptación, de recuperación, lo que implica todo esto, ¿no? Y es importante también hablar de esos escenarios, porque, Sara, yo no sé si tú ahora estás en España o en Reino Unido todavía. No, Estás, ya estoy en España, vale. Ah, es verdad que lo has mencionado antes. Pues bueno, al final todavía hay hospitales que atan los brazos en cruz y, todo, y cosas que pasan en cesáreas que nosotras siempre lo mencionamos en los cursos, preguntar los protocolos de antemano, ¿no? Aunque ese no sea tu plan, porque es que esto pasa, esto Sí, pasa. sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, mira, soy muy pesada con eso porque, claro, yo vengo de estar 7 años en Inglaterra donde no he visto una Qué mujer shock, en una ¿no? cesárea. Claro, para mí fue un shock Sí. que decía yo, pero madre mía, ¿cómo podemos estar tan atrasados en algunos aspectos? ¿Por qué Mm, la mujer en una cesárea programada o urgente, me da igual, no tiene que parir sola? O sea, es como que me genera muchísima angustia y no lo entiendo. Entonces yo siempre les pregunto cuando estamos en consulta o la preparación al parto y demás, siempre les digo lo mismo, preguntar y que realmente os justifiquen el motivo por el que no puede entrar tu pareja, porque no hay un razonamiento. Porque de hecho, siempre le pongo claro. ejemplo, aquí en España hay muchos hospitales, o sea, si fuera algo que dices es que es inamovible, primero no habría otros países haciéndolo desde hace muchísimos Mm, años. Pero es que aquí hay en España hospitales que ya permiten que entre la pareja. Entonces, ¿por qué si yo en mi caso vivo en Coruña? ¿Por qué en Coruña no? Pero ahora en Santiago, por ejemplo, en Santiago de Compostela, ya se permite. O sea, ¿por qué una mujer que tiene un parto en Coruña tiene que parir sola en una cesárea y una mujer que pare en Santiago, Madrid, en Barcelona, en donde sea, tiene otras opciones? Me parece que mm. a día de hoy, en el momento en el que estamos, hay cosas que no podemos seguir permitiendo. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer todos los profesionales desde dentro, pero también las familias. Yo soy muy pesada con eso y les digo que os expliquen el porqué, que os justifiquen el porqué.
porque no hay en la mayoría de los casos una justificación, es porque lo dice el protocolo y ya está. Y eso no Y es ya está. inamovible. O sea, Claro. Y por eso es importante que tengan esa actitud crítica, que estamos también en transición de, o lo que tú veas, lo que sea, ¿no? Y ese conformismo, esa pasividad a cambiar a realmente que la mujer sea dueña de sus decisiones, de su proceso y tome esas decisiones. Pero sí, hay el sistema, vamos, y a mí también cuando empecé a dar cursos en español, pues de si la pomada ocular, decía, ¿qué le hacen a los bebés? Claro, en Reino Unido no lo había escuchado nunca. claro, mira, Y yo cuando muchas estudié cosas enfermería, así, cuando sí, hice sí. enfermería, todavía se aspiraban a los bebés. Yo recuerdo hacer prácticas en el rotatorio, en el paritorio, hace ya muchos años, ¿eh? Y recuerdo que se aspiraban a los bebés. Vamos, se me pone de verdad la piel de gallina a día de hoy simplemente pensar eso. Tema miedo, Carmen, porque yo creo que es un elemento súper importante a tener en cuenta. Em, Cada vez es verdad que tenemos más instaurada esa idea por todo lo que escuchamos socialmente, ¿vale? Que el parto es un evento peligroso. Ya se nos va plantando un poco la semilla con el embarazo, bajo riesgo, alto riesgo, que hay embarazos que requieren mayor seguimiento, totalmente, pero vamos a cambiarle un poco el nombre porque ya plantamos la idea de que hay un riesgo y es una función normal y natural. ¿Cómo podemos trabajar pues todas esas ideas preconcebidas y cómo el hipnoparto también es algo que nos ayuda mucho a gestionar los miedos y a gestionar el dolor en el parto? Porque una de las cosas que más miedo genera quizá es ese dolor, cómo serán las contracciones, cómo lo sentiré, seré capaz de aguantarlo. Muchas mujeres preguntan esas cosas. Sí. Entonces, ¿cómo les puede ayudar el hipnoparto a ir con una mayor sensación de calma, de tranquilidad? Pues voy a ir primero a los miedos y luego al dolor, que es un temazo de por sí, pero sí que es cierto que creo que el miedo que más se verbaliza, quizá el más socialmente aceptado, porque como entendemos el parto como sufrimiento, pues es muy fácil decir tengo miedo al dolor, igual que no es tan fácil decir tengo miedo a que muera mi bebé, o otras cosas que también suele decir pues a que pase algo, a que no, más camuflado, ¿no? Mm. Pero sí, el miedo al dolor siempre es uno de los más recurrentes que se verbalizan, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar, para poder transformar los miedos y para poder tener un mayor bienestar en el embarazo, pero también tomar decisiones desde la calma y también trabajar con la fisiología, trabajar con tu cuerpo y no involuntariamente en su contra el día del parto, habiendo trabajado todos estos miedos que aflorarán, ¿no? Que realmente si partimos de que el parto es un evento peligroso que implica mucho riesgo, cuidado que el riesgo cero no existe, ¿no? Pero tenemos este foco, ¿no? Con todo lo que puede ir mal y con sentirnos eso, esa bomba de relojería. Si ponemos ese foco ahí, realmente nuestro cuerpo nos va a dar una respuesta de alerta, de tensión, de sistema nervioso simpático, el de la alerta, ¿no? El de realmente algo peligroso se acerca y estoy en tensión. Cuando sabemos que para que el parto fluya necesitamos estar en calma, necesitamos sentirnos seguras, necesitamos sentirnos en un espacio íntimo, necesitamos la oxitocina, ¿no? Hormona del amor, endorfinas. Y para eso es importante que hagamos ese trabajo previo de mirar a nuestras creencias. Entonces, el primer paso, ya lo has expresado tú muy bien porque has empezado, ¿no? Comentando algunos de los miedos que se verbalizan más, y es prestar atención a nuestros pensamientos, a aquello que nos inquieta, aquello que cuando hablamos de miedo parece que tenga que ser un gran miedo, pero a veces pues es simplemente preocupaciones que van y vienen, ¿no? Y que esto ya se está cristalizando aquello que me remueve, ¿no? Y el primer paso es ese, es el identificar qué es aquello que me inquieta, ¿no? ¿Qué es? Y a partir de ahí puedo indagar en ello, puedo darle un espacio, puedo ver si es algo que me está ayudando. A lo mejor, pues, un miedo pues, a donde he elegido dar a luz me lleva a buscar más opciones. Y está bien que ese miedo esté ahí, porque pues esto me ha llevado a buscar otros sitios, a tomar otras decisiones, o no, o ya le he dado el espacio y siento que, bueno, pues eso que he elegido es por lo que opto, y una vez le das ese espacio puedes transformarlo, ¿no? Entonces, por una parte, Hipnoparto tiene como varias maneras de trabajar en ello. Por una parte está toda esa autoexploración, ¿no? O indagación, esa mirada hacia adentro, porque muchas veces estamos muy hacia afuera, la vida pasa muy rápido y el embarazo ya de por sí nos abre una ventana hacia adentro, se da este fenómeno de transparencia psíquica en la que bueno, las fronteras entre lo consciente y subconsciente se desdibujan, afloran muchas cosas que están ahí. Si estamos
si le prestamos el tiempo de, ¿no? de poder, la pausa, de poder escucharlas, ¿no? Porque a veces si estamos a tope todo el día, pues no llegamos a poderle dar ese espacio. Entonces, hipnoparto también es una preparación o un espacio que se da a la mujer para poder mirar hacia adentro y para poder ver qué creencias hay, qué pensamientos y qué quiere hacer con ellos. Si quiere soltarlo, dejarlo ir y qué es lo que quiere reforzar. Entonces, yendo a cómo un poquito el cómo lo transformamos. Por una parte, por ejemplo, trabajamos con afirmaciones positivas. Cada vez que tenemos un pensamiento se refuerzan conexiones neuronales que son como un caminito en nuestro cerebro y esto va haciendo que cada vez que se repite ese pensamiento se va a reforzar más y más y más y va a quedar más marcado. Y lo que hacemos en hipnoparto es una vez identificado una preocupación, una inquietud, un miedo, algo que quiero transformar, es crear un pensamiento alternativo, una afirmación positiva le llamamos, que puede ser pues neutra, ¿no? También, pero que cancele ese pensamiento que no me hace bien. Quizá yo estoy pensando, no quiero, ¿y si le pasa algo a mi bebé? Por supuesto que le puede pasar algo a mi bebé ahora y en su vida, ¿no? No lo controlamos. Pero quizá a mí me hace mejor darle un espacio y decir, vale, esto puede pasar, esto está ahí porque mi instinto es proteger a mi criatura, pero quizá me ayuda más el decirme a mí misma, mi bebé crece sana, fuerte y feliz. Y quizá esto es mejor para mí, me trae más bienestar, a pesar de que sé que es posible. Entonces, no se trata de idealizar, pero sí de elegir con conciencia dónde ponemos el foco. Y aquí, pues, por ejemplo, con afirmaciones positivas, cada vez que la mujer lo repite con repetición y emoción, vamos haciendo que ese caminito que estaba tan marcado, ahora haya otros caminitos y que poco a poco ese que estaba tan marcado ya no sea por el que pasamos por defecto, sino que se refuercen otro tipo de pensamientos que me ayudan más. Por lo tanto, es algo que cada mujer trabaja. Y luego, de cara al parto, algo que ayuda mucho, y lo voy a simplificar mucho porque es como un complejo, como lo trabajamos dentro de parto positivo, es una fusión entre hipnosis y terapia cognitiva conductual. Y se trata de básicamente ensayar en tu imaginación la respuesta deseada. Con los guiones de hipnoparto que hacemos, entramos en una relajación profunda y después vamos a tener una serie de metáforas, una serie de afirmaciones positivas que van a reforzar que en mi imaginación y mientras estoy entre el sueño y la vigilia, esté fantaseando o imaginando diferentes escenarios que me llevan a esa calma, a esa entrega, a ese confiar, a ese sentirme dueña, tomo las mejores decisiones, soy capaz. Realmente es que la mujer se sienta capaz. Y con la repetición, y hay mucha repetición porque generalmente todas las mujeres, casi todas, no digo todas porque siempre puede haber alguna excepción, pero les encantan los audios y es un momento de relajación, además después pues normalmente lo suelen hacer antes de ir a dormir y ya es como que duermes mejor y todo. Y con esa repetición y con esa emoción no solo damos ese espacio de mirada hacia adentro, reforzamos la propia capacidad de relajarte, porque si yo cada día escucho un audio y me relajo completamente, tanto que casi me duermo porque soltamos completamente el esfuerzo, ¿no? Vamos a esa relajación profunda. Si yo entreno esto cada día, a la vez estoy creando un anclaje, que es pues quizá con ese audio, de realmente calma y relajación. Y todo esto en su conjunto ya es como muy potente, ¿no? Y si además tengo herramientas, pues también me siento capaz, que muchas veces la paz y la calma viene también de soltar, de decir, vale, me siento capaz, voy a acompañar a mi bebé como lo necesite. Y desde ese amor y desde esa apertura, porque cuando tú preguntas qué es importante para ti en el parto, realmente en los cursos muchas veces preguntamos esto, qué es un parto positivo, y se habla de la parte emocional. No es tanto el cómo, el que ha pasado exactamente, sino el cómo la mujer lo vive. Y para eso el tener todo este conjunto es, bueno, pues es una preparación muy transformadora. Mm. Y yendo al dolor, que es el que más se repite con mucha diferencia, al final creo que con hipnoparto el trabajo de la gestión del dolor no es como se puede pensar inicialmente utilizar hipnosis como anestesia, que se puede, y yo la utilizo para muchas otras cosas en otra parte que trabajo de hipnosis cognitiva conductual en general y no para la etapa perinatal. Se puede trabajar con hipnosis como anestesia, pero en el caso de hipnoparto, en el parto queremos reconectar con las sensaciones desde otro lugar, desde esto es mi cuerpo y mi bebé hablándome, guiando el proceso. Entonces, lo que queremos es que la mujer reconecte, resignifique lo que entiende por el dolor o la intensidad en el parto. No tanto que se quiera desconectar y focalizar su mente en el no sentir, sino en el poder entregarse
y muchas veces lo que hacemos es crear recursos, ¿no? Generalmente uno de los mayores miedos en cuanto al dolor es el no saber cuánto eso va a durar. Es decir, empieza esa contracción o la uterina y es tan intensa que es como me muero, no puedo, no puedo. Y en el descanso que da la naturaleza, ni siquiera descansar porque estás ya anticipando la siguiente, por lo tanto en tu cerebro se están activando las mismas regiones cerebrales que si la vivieses, por lo tanto percibes el parto como no descanso, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es pues, con la respiración, contando respiraciones, pues saber que quizá pues, esas contracciones para ti son 4 respiraciones, por ejemplo. Pues si sabes que son 4 respiraciones ya va a ser más manejable. Bueno, y con todas las herramientas y todo, al final es que la mujer se sienta capaz, pero también es que sepa qué recursos tiene, tanto propios, que ya están ahí, como pues, la libertad de movimiento. La primera regla, no dañar la fisiología, ¿no? Ya tienes muchas herramientas de gestión de esto, tu cuerpo y tu bebé no te van a dar una experiencia que no puedas sostener. El parto es evolutivamente soportable, no me gusta esta palabra, pero si no, no estaríamos aquí, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una parte de conocer la fisiología de nuevo para no limitarla, para entender que si estás tumbada en una cama, pues esto va a afectar a cómo sientes esas sensaciones. Y bueno, pues la voz, ¿no? Desinhibirte, poder utilizar todo eso que ya está en ti, la respiración, ¿no? Toda esta parte. Y después también creo que es importante conocer los recursos propios y también recursos del entorno, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Saber qué es lo que tengo a mi disposición. Aunque yo no quiera por nada del mundo una epidural, aunque yo no quiera usar o lo quiera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es todo el espectro, ¿no? Y esto muchas veces hace que la mujer se sienta pues muy capaz y muy resolutiva sabiendo que, ostras, es que no solo está en España, ¿no? La epidural. Es que, claro, hasta llegar ahí tengo un montón de recursos y esto es igual de válido para una mujer que no quiere epidural por nada y para una que sí la quiere porque también va a estar en casa un tiempo y también va a beneficiarse de reconectar con sus propios recursos, ¿no? Yo creo que es súper importante el cuestionarse todo lo que nos han dicho, porque cuando te das cuenta de que, por ejemplo, o sea, es darle la vuelta y verlo para mí, con mucho orgullo, reconectando con tu poder cuando nos hablan de las contracciones, de madre mía, qué dolor, ya verás, porque eso es lo que se suele decir. Y cuando tú le dices a una mujer realmente lo que tú estás sintiendo cuando estás teniendo una ola uterina, porque no parto contracción, pues le llamamos Sí. olas uterinas, porque al final es un movimiento normal, natural, como una ola del mar que va y viene. Cuando tú le dices a una mujer que es un reflejo del poder de tu cuerpo, que no es algo contra lo que tú tengas que luchar, es algo con lo que tienes que trabajar, que hay muchísimos recursos que te pueden ayudar a gestionar todas esas sensaciones que vas a tener durante el parto de la mejor forma posible. Yo creo que muchas veces nos da tanto miedo sentir, ¿no? Que hay mujeres que dicen, yo no quiero sentir nada. Bueno, es que si no quieres sentir nada, pues en ese caso el mejor recurso que hay es la epidural, pero sentir vas a sentir cosas. Lo que pasa es que tenemos tan instaurada esa idea de que sentir es igual a sufrimiento agónico, y hay mujeres, yo siempre lo explico y la gente, hay muchas veces que me miran con una cara, digo, hay mujeres que viven el parto como una experiencia orgásmica, como Ujú. Sí. placentera, o sea, ya no te digo orgásmica, pero incluso placentera. El otro día me decía una chica y me decía, José, que es una loco, pero no podía parar de reírme, no podía parar de reírme en el parto. Pues al final, cuando entiendes que a nivel hormonal tú lo que tienes es un cóctel de oxitocina que inunda tu cuerpo, que la oxitocina es la hormona del amor, la hormona de la calma. Muchas veces no nos choca esa idea de que el parto, me estás contando todo esto, pero al mismo tiempo la sociedad lo que me está diciendo es que yo voy a sufrir, que sea una horita corta. A mí me lo decía muchísimo, bueno, una horita corta. Y yo pensaba, Rápido y sin sentir. Sí, claro, sí. si le deseas a una persona que se va a casar el día de su boda, disfrútalo al máximo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego en el parto, que es un momento tan vital, tan transformador, una hora corta, digo, jolines, es que realmente vamos súper condicionadas al momento del parto, y Sí. reconectar con todo eso es que es muy importante, independientemente del tipo de parto que tengas. Es que yo creo que te empodera muchísimo el ser tú la que elige cómo vivir esa experiencia. Lo que tú decías, pues que hay hospitales que, aquí por ejemplo, el hospital donde yo vivo, tienen la epidural y ya está. No hay más opción. Bueno, Mm. pues vamos a darles alternativas a las mujeres para que, independientemente de que esa es la opción farmacológica que hay,
pues tengan su pequeña mochila de recursos para poder gestionar todo lo que van sintiendo de la mejor forma posible, que vaya un poquito más allá, ¿no? Que les dé ese poder también, de decir, bueno, pues esta es la opción farmacológica, pero yo voy con mi mochila, con mis opciones y voy a probarlo todo, a ir pues viendo, viviendo también ese proceso, porque muchas veces es como queremos que pase rápido, pero es algo que te cambia por completo, que nos transforma por completo como mujeres. Totalmente, sí. Al final, sentir vas a sentir es lo que dices tú, ¿no? Pero muchas veces hay ese miedo a sentir. Al final es un rito de paso y realmente pues nos lleva al límite, ¿no? Y una vez estás al límite y sientes que no puedes, puedes. Y ahí hay mucho poder, ¿no? Nace un bebé, nace una madre y al final lo que la naturaleza ha previsto es que nazcan madres fuertes, sintiéndose capaces, habiendo llegado a ese límite y habiendo sentido incluso muchas mujeres no verbalizan me muero, no puedo, ¿no? Pues Claro. realmente es como una muerte de una parte de ti y sentir que mueres y renacer, ¿no? En ese evento tan potente a nivel hormonal, a nivel físico, a todos los niveles espiritual, si la mujer lo vive así también. Y claro, esto asusta mucho, ¿no? En una sociedad en la que enseguida, ¿no? Pues me duele la cabeza, pues al mínimo, ¿no? Siempre como vamos a evitar, no solo evitar el sentir, sino que sobre todo que ese sentir no interrumpa mi vida, ¿no? Y al final el parto nos cambia la vida totalmente, porque después viene el posparto, ¿no? Lo que decías al inicio, no es el fin, es el comienzo. Y bueno, generalmente suele haber mucho foco en el parto. El posparto no hay tanto interés durante el embarazo en él, pero luego viene la gran revolución del posparto. Que eso ya es otro Sí, melón, otro tema, porque, bueno, vamos, la desinformación que hay es increíble sí, en ese aspecto. Por lo tanto, también es súper importante que las mujeres se formen durante el embarazo, que se en informen posparto. mucho, que se Mm. empoderen mucho, ¿vale? Para luego tener una experiencia de parto positiva y empezar, pues, esa etapa tan vulnerable que es un posparto de la mejor forma posible, porque si has Mm. tenido una experiencia de parto quizá traumática, muchas veces sí que es verdad que ya de por sí el posparto es una experiencia muy vulnerable. Si hablamos de que partimos de un parto en el que la mujer pues quizá no se ha sentido protagonista, no se ha sentido escuchada, no se ha sentido apoyada, que hay muchas veces que dice, es que en mi parto me hicieron, me dijeron, y es como Sí, totalmente ajena al proceso y a mí me da mucha pena, porque digo, es que si tú tienes que estar en el centro de todo, si es que es coger tu poder y ocupar, ¿no? tu lugar realmente. sí, ¿Qué consejo exacto. le darías a una mujer que está considerando pues, el formarse en hipnoparto para prepararse para tener una experiencia de parto positiva? Que si le resuena, adelante. Además, en cualquier momento del embarazo, porque muchas veces también nos comentan cuándo es el mejor momento, ¿no? Y yo recuerdo cuando me formé, decían en las entre tal semana y tal semana, Sí. pero por mi experiencia, cuando una mujer se quiere apuntar al principio del segundo trimestre, es porque tiene algo de lo que ya es muy consciente, ¿no? Mm. De hecho, bueno, pues al final cada mujer tiene su vivencia, cada momento del embarazo tiene sus retos y creo que más que una preparación al parto como tal, es que es una transformación que te aporta durante todo el embarazo, tanto si te surge o se te despierta la inquietud de apuntarte o de formarte en hipnoparto más pues de cara, yo que sé, lo que suele ser más habitual, hacia el tercer trimestre, finales del tercer trimestre, como si es en otro momento del embarazo, es súper positivo, te va a aportar herramientas que vas a beneficiarte de ellas durante todo el embarazo, te va a aportar momentos de calma, de conexión, de mirar hacia adentro, de trabajar también en eso, lo que decíamos, no nace un bebé, nace una madre, también en ese renacer tuyo como madre, porque te da mucho poder el poder mirar a tus miedos, poder transformarlos y creo que no hay momento con mayor, bueno, es que no lo hay, no hay momento con mayor plasticidad cerebral, la capacidad de hacer cambios realmente, cosas que tardarías pues mucho tiempo en terapia. En el embarazo tenemos una capacidad aumentada para hacer cambios y este tipo de preparación que va a lo emocional, que va a esa transformación de la mujer y también la acompañante, el acompañante, pues realmente se beneficia también de ese tirón que nos da la biología de tener una mayor plasticidad cerebral, de poder hacer más cambios para que realmente puedas dar a luz a tu bebé y acompañar a tu bebé como lo necesita y tener una experiencia
ojalá positiva, no tenemos la varita mágica, por supuesto, pero tener la mejor experiencia posible, el mejor comienzo posible a la maternidad, a la paternidad, a la vida al otro lado de la piel para tu bebé, pero también, pues eso, poner esa mirada en nace un bebé, nace una madre, ¿qué madre están haciendo? Porque esa madre también se está gestando ya durante el embarazo. Mm. Yo siempre cuando me dicen tengo miedo al parto, yo lo primero que les digo es enhorabuena, porque por lo menos eres consciente de que le tienes miedo y ahí podemos trabajar en base a todo eso, porque hay muchas veces que Claro. podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. Entonces, si tú ya tienes esa idea y da igual que estés en la semana 8 en la semana 13 me da igual, pero si tú ya eres consciente de que es algo que te genera ese miedo, cuando tú entiendes que el miedo lo que hace es bloquear o ralentizar el parto, jolín, pues mira, tenemos un montón de semanas por delante para poder trabajar sobre Mm. eso. Así que total, porque es que yo siempre les digo, pues cuando tú lo sientas, si tú sientes que es tu momento en la semana 8 pues la semana 8 que normalmente sí que suelen esperar, pues eso, Claro. la primera eco para asegurarse que está todo bien y demás, pero cada una, pues cuando sienta que es su momento. Sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo, por este ratito, por esta entrevista, que ha sido un placer tenerte. Siempre antes de terminar, terminamos con las 3 semillas de aprendizaje, que es una forma de resumir pues, todo esto que hemos estado hablando, como en 3 ideas o 3 conceptos, así como muy sencillos. Entonces, ¿qué 3 cosas le dirías a una mujer que le gustaría, o sea, está preparándose para el nacimiento de su bebé y le gustaría tener una experiencia positiva? La primera sería todo lo que necesitas está dentro de ti. La segunda sería date espacios de calma, de conexión, de pausa, porque el embarazo invita a la pausa, pero cuesta mucho e incomoda mucho pausar y mirar hacia adentro. Y la tercera sería ya eres la mejor madre para tu bebé. Mm, qué bonito. Y cuánto ayuda, ¿no? Escuchar eso, Mm, porque muchas veces quiero hacerlo bien, no sé si lo voy a hacer bien. Si ya eres sí. perfecta y lo vas a hacer de la mejor forma posible. Así que Sí, y mil desde gracias. ahí siento que cuando se elige una preparación o se elige leer un libro, se elige también tenemos que evitar la sobreinformación y que sea desde el sentirnos ya suficientes y que me sume, que me aporte, pero no tener la sensación de tengo que estudiar un máster para parir, para maternar, para no, sino no, ya eres suficiente y desde ahí esto te trae calma, esto te aporta paz, esto no, pues no desde la autoexigencia. Claro, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por este Así. ratito tan especial y un abrazo. Gracias, muchas gracias, un placer.